Seguidamente invitamos al señor Luis Fernando Ortega Melo, CTO, co-founder de Hightech Software, partner de Amazon para Colombia, quien nos compartirá experiencias sobre automatización de procesos para un Estado simple, casos reales de las entidades. Bienvenido, señor Ortega. Muy buenos días. Agradezco bastante la invitación a este evento. Es un honor estar acá y poder compartir con ustedes sobre automatización y sobre casos reales en Colombia. Los robots han llegado a nuestras oficinas. Voy a comenzar pidiéndoles una ayuda a todos ustedes, unos minutos. He visto algunas personas que toman las fotos de las diapositivas para tener la copia de las mismas. Entonces, les voy a pedir el favor que envíen un correo a la dirección que aparece allí con la palabra Mintig en el asunto, en cualquier parte del asunto, ¿sí? Y un amigo, un robot, un asistente que fue preparado para esta presentación, para esta situación, va a estar regalándoles a vuelta de correo las copias de los slides, ¿vale? Mientras tanto, la agenda, nos vamos a centrar en una introducción, que es la automatización con robots, que es robotics, perdón. ¿Cuáles son los antecedentes? ¿Qué es? ¿Por qué es beneficioso? ¿Por qué utilizarlo? ¿Cuáles son sus beneficios? Y por último vamos a ver una serie de casos en donde podemos ver cómo han sido implementados y qué beneficios se han obtenido. Como antecedente importante, tenemos una comparación en la productividad entre las empresas, entre las fábricas y las oficinas. Según un estudio, la productividad en las fábricas ha aumentado en un 75% desde 1980 y lo podemos ver, de hecho, con cómo se ha ido automatizando. Entonces empezamos de hecho cuando se organizaron con las líneas de producción con Henry Ford en los 30, en los 60 ya se crearon algunos con la electrónica, se crearon algunos robots y una parte de esos procesos fue automatizada y en la actualidad vemos un ejemplo de la fábrica de Tesla en la parte derecha en donde hay vehículos en donde casi el 100%, muy cercano al 100% de estos vehículos se realiza de forma totalmente automática, lo realizan robots. Por el otro lado, vamos a hacer un ejercicio acá con unas preguntas en nuestras oficinas. Entonces, por favor, quiero que me ayuden levantando la mano ahorita, si dentro de lo que usted hace o dentro de algún conocido ve reflejada cierta situación de la que vamos a mencionar allí. La primera es crear archivos de Excel para recoger, organizar y reportar información financiera o de otro estilo. Por favor, levanten la mano. Perfecto, vemos que la gran mayoría. El siguiente, tomar datos de un sistema y digitarlos en otro sistema. Por favor, levanten la mano. Muchas gracias, también la mayoría. Construir aplicaciones, algunas personas muy inquietas y muy propositivas generan, por ejemplo, archivos macros o hacen macros para que ciertas actividades sean mucho más rápidas la próxima vez que lo hagan. Por favor, levanten la mano si conocen ese caso. Bien, muchas gracias. Y lo siguiente es si presencian o ven el uso de formularios o papel para como un puente de información entre distintas áreas o procesos o sistemas de la organización. Por favor. Bien, si ustedes ven a su alrededor, podemos ver un gran porcentaje de asistentes levantando la mano. Y de allí, pues, una vez más corroboramos lo que acabamos de ver, de cómo, a pesar de que tenemos
automatización, de que hay sistemas de información, los ERPs, los CRMs, demás, todavía hay un alto nivel de trabajo manual dentro de nuestras oficinas. Entonces, allí viene lo que significa RPA, que es la automatización de procesos, y la R es muy importante, a través de robots, ¿sí? Entonces, ¿qué es RPA? ¿Qué es Robotics? Es la aplicación de tecnología que permite a los empleados de una compañía configurar o enseñarle a un robot, ¿sí? Y ahí es importante, el espectro de quienes le pueden enseñar ahora a un robot es mayor. No se requiere, no es el equipo con mayor especialización en tecnología, sino quienes saben hacer las tareas dentro de la oficina, la operación, quienes las hacen día a día. Entonces aquí hay un elemento muy importante en Robotics, que es cómo a través de tecnología las personas que estamos en las oficinas le podemos enseñar, podemos configurar los robots para que hagan las actividades como que procesar transacciones, manipular datos, disparar respuestas y comunicarse con otros sistemas digitales. Bien, también para ilustrar qué es RPA, quiero dar una radiografía de su anatomía, que se compone principalmente de tres elementos. Tres elementos. Los robots como tal, el panel de control de los robots o el administrador de esos robots y el kit de construcción. Estos dos elementos de la parte derecha son lo que corresponde a la oficina digital, la operación de los robots de empleados digitales, y la parte izquierda corresponde a cómo en un taller, como en un escenario, como una obra de teatro, lo que hay detrás de cámaras y cómo se configuran, se construyen, se les enseña a estos robots. Los robots también van a encontrar términos similares: robot de software, cliente, agente, worker, trabajador. Y aquí hay un elemento importante: la gran mayoría de esos robots no son físicos como nos los imaginamos o como los vemos en las películas, sino son digitales, son elementos de software, pero trabajan de una forma análoga a lo que nosotros hacemos en el computador. Es decir, estos robots utilizan el mouse, estos robots utilizan el puntero, saben hacer cosas básicas como, por ejemplo, digitar en una pantalla, interactuar con un software como un ERP, saben leer un email, saben enviar un email, enviar adjuntos. Y hay un elemento muy importante a este nivel granular, y es la trazabilidad. Cada robot tiene la capacidad de, además de estar trabajando, recoge un correo, lo revisa, hace una actividad específica de registrarlo en un sistema, de todo deja completa trazabilidad, deja una foto de cada paso de lo que hace. Esto es un elemento muy importante para el control, por ejemplo, o para regresar sobre las actividades que les asignamos a los robots y ver cómo ha sido su ejecución. Aquí vamos a ver un ejemplo rápidamente de un robot que paga la planilla de una persona. Entonces, él automáticamente digita toda la información y va al banco, ingresa al banco, digita la información de acceso, se conecta incluso con otro robot que lee los tokens de los bancos y completa la transacción de pago en PSE. Casi lo que yo me tomé, aproximadamente lo que yo me tomé ahorita pasando las diapositivas, es lo que tarda en la realidad ese robot ejecutando esa actividad hoy en día. Lo vemos acá. Aquí hay un ejemplo de una carpeta en donde se almacena la trazabilidad de cada una de esas imágenes y los minutos, 6:33, 6:36, 3 minutos haciendo esa actividad un robot, que lo aprendió previamente. El segundo elemento es el panel de control. En otras soluciones tecnológicas se llama también el orquestador. Y allí se encuentran todos los elementos. Ese es el responsable del trabajo en equipo de los robots y los seres humanos.
se encuentran todos los elementos, por ejemplo, el inventario de qué robots están disponibles en esta oficina. Allí se puede ver la oficina virtual de cuáles son los robots que están disponibles, los tipos de robot y también las versiones. Cuando un robot cambia, está haciendo una tarea, pero hay un cambio en su entorno y necesita ser actualizado, hay un control de esas versiones de dichos robots. Hay elementos de el encolamiento de las tareas, la programación periódica, la ejecución por demanda de una tarea. Entonces, puedo configurar que este robot trabaje, por ejemplo, a las 3 de la mañana, a las 2 de la mañana, lance procesos de conciliación, verificación, cierre. ¿Sí? Estas se programan y por lo tanto allí en el panel de control es donde se puede definir esa agenda de los robots. Y aquí también se encarga de orquestarlos, de coordinarlos, en qué orden ejecutan cada una de las actividades. Entonces el panel de control tiene toda su oficina virtual y puede identificar qué robots están ocupados, qué robots están disponibles, cuál es la cola de trabajo que está pendiente por realizarse y asignarla a cada uno de los robots hasta que recoja su respuesta. Y otro elemento son las credenciales del acceso a las aplicaciones. Por ejemplo, vimos el ejemplo del banco, de mi planilla. Generalmente hay credenciales, nombres de usuario y contraseñas. Los robots actúan igual que los seres humanos. Necesitan tener un usuario y contraseña para poder entrar a través de la pantalla y hacer la operación. Este control seguro, este almacenamiento seguro y esta gestión de las credenciales también se hace en este componente. El monitoreo y la consulta, lo que hace cada robot es guardar la bitácora de todas las tareas que realiza y la consulta se puede también revisar en este panel de control. Vemos un ejemplo del panel de control con todas las opciones, los robots disponibles. El tercer elemento ya es el detrás de cámaras, lo que veíamos hace un rato, es el kit de construcción o los elementos que es un conjunto de herramientas para crear robots y enseñarles a hacer sus tareas. Hay dos métodos principales. Uno es que el robot esté grabando y revisando las tareas que hizo una persona para que después las pueda ejecutar. O hay otra que se requiere un nivel intermedio avanzado para escribir el guión. E incluso lo de intermedio avanzado es relativo porque las tareas que puede hacer un robot están escritas de esta manera: hacer clic, escribir en un campo de texto, cortar, copiar, pegar, acceder a una aplicación, abrir una página web. ¿Sí? Entonces estos elementos son los que permiten que el robot, enseñarle al robot, crearlo. Este es un ejemplo del robot que responde, que está respondiendo los correos, cómo lee el correo y cómo revisa el contenido para tomar un pantallazo de la máquina en donde está trabajando el robot, guardarlo y además enviar un correo acá al final con la presentación y ese pantallazo en donde se puede ver la hora. Bien, ¿por qué RPA? ¿Por qué Robotics? ¿Cuáles son los beneficios de la automatización de los procesos? El primero es el menor riesgo operativo. ¿Sí? ¿Cuánto cuesta un error en una entidad? ¿Sí? ¿Cuánto cuesta de cara al ciudadano en el caso de las entidades públicas? ¿Cuánto cuesta entregarle algún documento que esté solicitando? ¿Cuánto cuesta un error en un trámite? Es muy difícil de costearlo antes, uno lo puede ver es al final, cuando ya se presenta el error, cuando existe una queja, cuando existe una situación en la que el error ya se presentó, ahí vemos que el costo puede ser muy alto. Los robots, una vez se les enseña a hacer una tarea, no se equivocan en la ejecución de esa tarea, la ejecutan explícitamente como fue entrenado para realizarla. Entonces nos ayuda en parte de esas tareas que son viables de automatizar, que son monótonas, a poderlas ejecutar con 0 errores. La trazabilidad, entonces, los robots son empleados virtuales con memoria de elefante. Como vimos ahí, de esa transacción tiene todo, absolutamente toda la trazabilidad de los pasos que ejecutó.
La escalabilidad, vincule nuevos empleados digitales con pocos clics. Hay momentos de carga o de picos de trabajo en todas las organizaciones públicas y privadas. Entonces, en algunos picos de trabajo es posible colocar nuevos robots, nuevos personajes con el mismo aprendizaje de otros que ya están trabajando de una forma muy sencilla, con pocos clics, para aumentar su capacidad, para aumentar la capacidad de tareas que pueden realizar. Y cuando pasan esos picos de trabajo, igual puedo detenerlos en su ejecución para disminuir los recursos que utilizan. El siguiente punto se refiere al control y el gobierno. Desde el momento en que les estamos enseñando a los robots, desde el momento en que los estamos creando, hay un elemento de detalle y especificación o de volver tácitos procesos que hacemos de manera implícita, nosotros todos los días en las oficinas. Entonces, y quedan en el proceso escrito del robot, en lo que sabe hacer el robot. Desde ese conocimiento ya nos empieza a generar un control y un gobierno, porque lo primero es saber completamente qué es lo que hacemos, ¿sí? Volverlo explícito. Y como lo vimos, con esto se puede construir un mapa de procesos completo y además todas las actividades que realizan los robots se pueden monitorear, se pueden controlar, otorgando un gobierno necesario sobre las actividades que ejecutan y los procesos de nuestras entidades. El siguiente elemento es muy importante, en sintonía con lo que veíamos en las sesiones anteriores. Lo primero es una mejor experiencia para un cliente. ¿Por qué? Porque en donde los hemos implementado, el tiempo de respuesta, por ejemplo, de un trámite hacia afuera, hacia la ventanilla de la organización, incrementa sustancialmente, ¿sí? Los tiempos se reducen aproximadamente en una tarea hasta llegar a un 20 o 30% del original tiempo que se toma la tarea haciéndose a mano. Entonces, además, las respuestas son muchísimo más precisas, volviendo al elemento de los 0 errores. Esto causa que la percepción del servicio en agilidad y en precisión por parte del ciudadano, del cliente, sea muy alta. El otro elemento es la mejor experiencia del funcionario, de las personas que trabajamos dentro de las oficinas. ¿Por qué? Porque no más trabajo repetitivo, tedioso y aburrido. Generalmente esos trabajos que pueden hacer los robots son porque son trabajos que generan mucha repetición. Imagínense cuántas personas estamos acá, 100 tal vez. Imagínense mi trabajo del compromiso que hubiera hecho al principio y hacerlo a mano. 100 veces el mismo correo con la misma presentación. Entonces sería muy aburrido, estaría muy comprometido en ese ejercicio. Y también esto entonces desplaza tareas aburridas, monótonas a los robots y libérales el tiempo para las personas para un trabajo de mayor análisis, un trabajo más creativo y inclusive todas las actividades que también involucran el aprendizaje y el desarrollo dentro de las organizaciones. Y el último punto es una integración de aplicaciones más ágil. Este es un ejemplo es más hacia el control de los proyectos de tecnología. Y lo podemos ver en 3 ejemplos. A veces integrar aplicaciones existentes es muy complejo. Uno, por ejemplo, porque alguna vez les ha pasado que el proveedor de tecnología de alguna de sus aplicaciones está muy ocupado y hay una cola larguísima de requerimientos, por ejemplo, para hacer una integración y conectarlo con otra aplicación, ¿sí? Ese es un elemento que complejiza la integración de aplicaciones. O el otro, si es nada más y nada menos que Oracle o SAP, pues escalar una de esas integraciones, si no existe, si no llegara a existir, es muy poco probable que lo obtenga en un tiempo que lo necesite. Y la otra es el proceso en sí de esas integraciones,
Es muy dispendioso hasta que se analice, se construya, se pruebe porque es algo nuevo. Acá hay un elemento fundamental, es que se puede a través de robotics integrar distintas aplicaciones como ya lo hacen hoy en día. Como les decía, los robots entran, aquí integramos y vimos dos partes, integró el banco y el sistema de pago de planillas de seguridad social, y el robot, ¿cómo las integró? Entró a la aplicación, se logueó, hizo los pasos utilizando las mismas pantallas que ya existen, que fueron probadas en esos sistemas y que fueron ya liberadas a producción y que sabemos que funcionan, que todos confiamos en que funcionan, lo mismo en el banco, y la integración se hizo a través de un robot en el cual además los elementos que utiliza son muy familiares, son las mismas tareas que nosotros ejecutamos cuando le vamos a enseñar a él. ¿Sí? Entonces, este es un elemento muy importante también en cuanto a los beneficios de robotics. Ahora bien, voy a presentarles un conjunto de casos de robotics en Colombia, un par en el sector público y un par en el sector financiero y en un emprendimiento. El primero es Fidoagraria. Fidoagraria del año pasado decidió entregar un canal nuevo a todos sus inversionistas. De hecho, un par de canales, a través de internet, a través de web y a través del celular. Los robots allí fueron concebidos para que todo lo que hicieran los ciudadanos, los inversionistas, a través de ese portal web o de la aplicación, todas las solicitudes las procesara y las ayudaran a hacer los robots, a procesarla en los sistemas internos de las organizaciones, porque eso requiere una serie de pasos. Entonces, por ejemplo, para hacer un pago, para que uno de los recursos que yo tengo en el fondo lo pueda girar a un tercero con el que tengo un compromiso de pagarle. La solicitud llega y desde ahí se desprende en una serie de sistemas de información. De hecho, hay sistemas que no son visibles para las personas afuera, pero tengo que verificar varias cosas dentro de la organización. El back office tiene que cerciorarse, uno, de que están los recursos, ¿sí? Dos, de que si yo estoy haciendo la transacción no estoy en una lista de cautela, entonces tengo que revisar el sistema de Sarlaft. Tengo que, por ejemplo, también si llega esa solicitud y va con una carta firmada, tengo que radicar eso en el sistema de gestión documental. Y eso por mencionar algunos de los ejemplos por donde pasa eso. Después tengo que hacer el proceso operativo corazón, que es radicarlo, liquidarlo, autorizarlo, generar los archivos para los bancos, cargar los archivos en el banco, devolverme y cargarlos en el sistema core, devolverme y entregarle la respuesta al cliente de cómo fue su transacción, ¿sí? Todo ese elemento y proceso operacional para entregarle el servicio al ciudadano, al inversionista en este caso. Entonces, un gran porcentaje, como el 70% de esos procesos, de la parte manual de esos procesos, lo automatizamos utilizando distintos robots. Y las personas, antes no existían esos canales, el volumen de transacciones estaba restringido, por decirlo así, a los correos electrónicos o a la atención presencial, y al abrir este canal, el número de transacciones aumentó considerablemente. Vemos que atienden aproximadamente este año, a lo largo del año, 700 usuarios, y las tareas automáticas que se procesan son alrededor de 4.000 al mes. En otro sentido, no hubiera podido ser viable el nivel de atención del portal transaccional o de la aplicación móvil de fondos de esta entidad si no hubiese sido asistida por robots. Porque el conjunto de personas que atendían las mismas transacciones antes en el back office, ahora atienden y son capaces de atender esas más todas las transacciones que llegan a través de estos nuevos canales.
que de hecho han multiplicado varias veces ese número de transacciones. Hay más de 27 robots que existen. Entonces les contaba algunos de los que vimos ahorita de un proceso, por ejemplo, de un pago, pero hay procesos anteriores como inscribir a una persona antes para poder hacerle el giro, consultar cuánto tengo en mi encargo, en mi cuenta del fondo de inversión. Entonces hay robots que todas las noches van al core después del cierre y verifican con respecto a la valoración cuánto es el valor de una unidad y cruzan y obtienen la información y la alistan para que en el día el portal transaccional pueda responder eso inmediatamente. ¿Quién hizo el trabajo por la noche? El robot o una serie de robots. Entonces son ejemplos del conjunto de estos robots existentes y funcionando hoy en día en operación. Principales beneficios, como lo mencionaba ahorita, el escalamiento exponencial del servicio al cliente. Entonces, la salida a producción en tiempo récord, 27 robots y la tasa de producción de robots en donde estaba muy involucrada las personas que sabían hacer esas operaciones, era de más o menos 5 robots cada 2 semanas. La parte de construcción de los robots, de alistarlos y dejarlos totalmente listos para operar, fueron máximo 3 meses. La disminución de los riesgos operativos, imagínense con el volumen de trabajo, si estas actividades fueran a mano, repetitivas, ¿cuál es ese riesgo operativo? Y estamos hablando de recursos monetarios, estamos hablando de pagos. Es muy crítico el riesgo operativo en estas entidades. Y la integración del portal y las aplicaciones transaccionales de los sistemas core, de algunos que mencionamos los ejemplos, a través de las mismas pantallas que ya conocían las personas cómo se ejecutaban los procesos. El segundo ejemplo es un proyecto en curso, es de la Universidad Nacional y está orientado a la división o la gerencia financiera y administrativa. Tiene que ver con mejorar un servicio para quienes solicitan pagos, los proveedores, sean personas naturales o personas jurídicas, y cómo eliminar la fila que tienen que hacer para esas solicitudes de pago. Entonces, además de construir una ventanilla virtual en donde puedan radicar su pago y una ventanilla virtual en donde puedan preguntar por su trámite o por su pago, cómo está, ahí todo el elemento que está detrás de bambalinas, son un conjunto de robots, son un conjunto de actividades manuales automatizadas a través de robots que permiten hacer esos procesos de forma muy rápida y muy eficiente, ¿sí? Y de la misma manera, quienes actualmente procesan esa información, hay picos de trabajo muy altos. Con los robots se espera que esos picos de trabajo se puedan preparar de una mejor forma y además evitar esa carga, ese estrés, esa presión sobre el proceso de pagos a contratistas en épocas pico, por ejemplo a final de año o a finales de mes. Entonces esto es uno de los elementos en donde la aplicación de Robotics es muy válida. Se atenderán más de 50.000 usuarios entre proveedores, personas naturales y jurídicas, y además de los pagos de ellos, también hay una ventanilla de presupuesto. Principales beneficios: uno, la reducción de las filas, la reducción de las llamadas para preguntar el pago, entonces se descongestionan también, porque mientras se hacen todos esos procesos, ¿quiénes responden las llamadas para preguntar el pago? Muchas personas, igualmente. Entonces aquí se pueden descongestionar y ayudar para esa reducción del número de llamadas, porque un robot también, cuando ya está el pago, pues le envía una notificación al celular o le envía una notificación al correo de que el pago fue efectuado. La reducción del papel,
¿sí? En este proceso y entre los distintos puntos en donde antes se hacen imprima, firme y genere, y imprima, firme, páselo a la siguiente instancia lo trabaja en el sistema core o en la aplicación B o C. Esta eliminación de papeles es un volumen considerable. La disminución de riesgos operativos, igualmente, y la integración a través de interfaces de usuarios. Los dos últimos ejemplos, entonces, son del sector privado. En una entidad comisionista de bolsa tenemos, miren que antes los vimos back office, el interior de las organizaciones. Los robots se encargan de una parte del proceso crítica de pagos y es la interacción con los portales bancarios. Entonces, la interacción con los portales bancarios es una actividad tediosa, especialmente por la seguridad, en dos aspectos: en los elementos de seguridad y en los pasos, la cantidad de pasos que hay que hacer para poder realizar un pago. Para personas jurídicas en un banco, mínimo debe existir un preparador de la información, alguien que tome los pagos y los cargue, y enseguida alguien que libere esos pagos. Y hay aspectos de seguridad física, por ejemplo, ¿conocen los tokens? ¿Sí? Esos son un paso de seguridad. Entonces, allí tenemos automatizado todo, esta entidad tiene automatizado todo el proceso de pagos. Entra un robot, como lo vimos en PSE, pero es para los pagos desde el portal. Entra un robot preparador, este robot preparador coloca toda la información de pagos que la obtuvo de un portal de pagos y luego la pasa al robot liberador. El robot liberador, el punto más simbólico es en algún momento cuando tiene que utilizar ese token. Esos tokens, hay varios tokens, hay unos muy sencillos que solo tienen en la pantallita los números. Para ese, de hecho, va a otro robot, que ese es uno de los pocos robots físicos, y ese robot físico es una cajita que tiene una computadora, tiene un set de luces, tiene una cámara, toma las fotos, identifica dónde están los tokens, recorta dónde está el numerito, los procesa con inteligencia para sacar ese número y es el que se lo entrega al robot que está esperando en el banco, al liberador, para digitarlo y autorizar la transacción. ¿Sí? Cuando hay tokens más elaborados, hay otros que tienen un botón, esa es la segunda versión del otro robot, pero no está, o hay otros más elaborados que parecen una calculadora completa, en algún caso de los bancos. Esas tareas pues ya las hace el robot. A quien le pregunta es al tesorero o a un ser humano, le dice: necesito el token de Bancolombia de esto. A través de una interfaz el ser humano se lo entrega y él sigue haciendo todo el proceso. Entonces es un ejemplo de cómo se han utilizado estos robots en una entidad financiera privada. Y el último ejemplo o caso muy cercano es un emprendimiento muy novedoso y es un emprendimiento que ayuda con la gestión de los empleados del hogar. ¿Sí? Entonces es un emprendimiento que me ayuda a calcular cuánto es que debo pagarles de la seguridad social, cuánto en sus prestaciones, cuánto les debo girar, y además hace todo el proceso. Entonces, con este emprendimiento utilizó robots para que al final del mes hace todo el proceso de una persona. Yo contraté el servicio de ese emprendimiento, entonces al final del mes hay un robot que entra, me debita el valor total del servicio de mi banco. Luego paga la seguridad social de la persona. Bueno, antes de eso va al sistema como de nómina, calcula cuánta es la seguridad social y de lo que descuenta, de lo que recauda, va y entra a mi planilla, paga la seguridad social y posteriormente va al banco de las cuentas de ese emprendimiento y hace el giro a la persona
que tengo contratada en el hogar. Todo esto, este emprendimiento tiene un fuerte apalancamiento operativo en robots, porque empezó como emprendimiento, empezó apalancado totalmente en robots y toda la operación, la gran mayoría de la operación la realizan estos agentes automáticos cada mes. Entonces, efectúan más de 1000 procesos mensuales, hay 4 bots de software, igual un bot de hardware para los tokens y estos representan los 4 ejemplos que quería mostrarles. Voy a aprovechar los últimos 5 minutos que tengo de tiempo para contarles, hay algunos elementos en estos proyectos que como lecciones aprendidas. Uno es que son susceptibles, los robots son susceptibles, por ejemplo, al cambio de entorno. Entonces, cuando un banco, ahorita en Navidad, coloca un pop-up que dice Feliz Navidad, el robot se pierde, ¿sí? Esos elementos hay que tenerlos en cuenta y ¿cómo se mitiga? Con el monitoreo, porque esos robots no pueden hacer su tarea, entonces hay que entrar y explicarle que en ese paso debe hacer un clic adicional de aceptar el mensaje navideño y continuar. Son ejemplos. Y lo otro es pues hay muchos elementos que pueden hacer parte del proceso que no se puedan automatizar, elementos, por ejemplo, lo de algunos tokens o algunas funcionalidades más avanzadas, en ellas se interactúa y hay parte del proceso en donde hay un trabajo común, conjunto, entre las personas que trabajamos en las oficinas y los robots, y a través de la herramienta de orquestación, del componente de orquestación, lo podemos lograr. Así, vuelvo sobre la frase con la que arranqué, los robots han llegado a nuestras oficinas y hay un gran potencial para mejorar nuestros procesos a través de ellos. Muchas gracias. Claro. Tenemos tiempo para las preguntas. Perfecto. ¿Cómo hacemos con el CAPTCHA de Google? Hay unos elementos, de hecho, en el correo, por ejemplo ahorita, para el correo, generalmente, donde hay elementos tan avanzados, también hay APIs en donde se conecta directamente, por ejemplo, al correo sin utilizar el CAPTCHA. O sea, hay elementos con los que se puede trabajar con robots. Entonces, ahorita, por ejemplo, con el correo, hay una Google mismo para prevenir con los CAPTCHAs previenen los robots, pero los robots que intentan atacar los sitios, pero generalmente para procesos administrativos, ¿sí? O para procesos empresariales hay mecanismos para conectar los robots que sean de forma segura, es decir, lo que se intenta prevenir con un CAPTCHA es que un atacante malicioso intente hacer eso de forma reiterada usando robots, ¿sí? Pero hay mecanismos al lado que están pensados para eso y generalmente los procesos, ahí hay elementos de procesos. Por eso es que esto en ningún lado se desliga del área de tecnología, porque hay elementos tecnológicos, por ejemplo, hay otro robot que publica en Twitter, pero imagínense un robot, o sea, que eso fuera como alguien de una vez lo coloco y empieza a publicar en Twitter. Hay un proceso de conexión para los robots, un proceso especial, y hay una serie de elementos que uno debe, como entidad, presentar el caso, por ejemplo, ante ellos. Y lo presenta tanto en por qué necesito automatizar esa parte, lo presenta también tecnológicamente en qué cuidado estoy teniendo para que no sea una operación descontrolada de los robots, y así con ese proceso, con un proceso que es un poquito más largo, pero así logra esa conectividad para que los robots puedan trabajar en ese momento. Gracias. Ingeniero Luis Fernando, ¿sí? Sí.
No soy ingeniera, pero puede ser una pregunta o varias preguntas muy fáciles. Les pido disculpas al público. Por ejemplo, yo me atrevería a decir que en el Ministerio de Tecnologías no entró correo porque nosotros tenemos un team de seguridad que era como el que mismo hablabas sobre los robots. Pero a la par tú tienes un valor agregado porque te hiciste a una base de datos de la gente que te escribió. Eso es como positivo. Pero a mí no me preguntaron si yo quería que tú tuvieras mi base de datos. Por ejemplo, el otro tema es sobre cuando muchos de las virus entran por un robot, ¿no? Entonces a veces te preguntan cuáles son las, ¿dónde ves carros? Ahí el robot ¿cómo hace? La tercera era, perdón, se me fue la voz, era con el tema de seguridad, pero ya la diste la respuesta, muchas gracias. Bien, bueno, con respecto a la primera pregunta, de forma transversal, en todo lo que involucra tecnología, están los elementos de protección de datos personales y los elementos en donde hay unos términos para el tratamiento de los mismos. Entonces, eso es de forma análoga aplicable en esta tecnología. Con respecto a la segunda parte, a la seguridad de los robots, es muy oportuno, es muy sencillo pensarlo de la siguiente manera. Para esa duda y para muchas otras dudas relacionadas con los robots, es importante pensarlo devolvernos ahí en que son empleados virtuales, ¿sí? Empleados virtuales digitales de la organización. Entonces, hoy en día, para los empleados, personas como nosotros, hay una serie de controles en nuestras máquinas, en nuestros escritorios. Muchos sí vieron el correo, de hecho por eso adjuntaba el robot en una foto de donde estaba trabajando, porque recuerden, ellos trabajan en una máquina, en un desktop, no físicamente el computador, pero sí trabajan en una máquina Windows, como la que nosotros vemos, es una máquina en donde se abre la pantalla, en donde accede al navegador, en donde accede, y claro que están todos los riesgos a los que está expuesto, ¿quién? Nosotros mismos. Y esos riesgos tienen generalmente un modelo de control de riesgos para las personas, y lo que es muy bueno de los robots es que esos mismos elementos de mitigación de riesgos se aplican sobre esas máquinas en donde ellos están trabajando, ¿sí? Entonces se aplican de la misma forma y las restricciones, pues para asuntos de seguridad serán los mismos, ¿sí? Entonces los antivirus que están instalados en la estación de trabajo del robot, la prevención de acceso a sitios maliciosos, ¿sí? Todos estos elementos aplican enteramente en el escritorio de trabajo del robot y con esto se mitigan elementos de seguridad. Entonces es desde ahí, desde la perspectiva de la misma gestión de tecnología, como se hace con las personas que trabajamos en las oficinas, exactamente las mismas políticas se aplican para los escritorios de trabajo en donde interactúan los agentes digitales. Muchas gracias. Muchas gracias por su interesante conferencia, señor Ortega.